Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro segundo encuentro sincrónico de la asignatura Organización de la Documentación. ¿Quién les habla? Su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha estado acompañando en el desarrollo de esta asignatura. El día de hoy, tal y como teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando nuestra segunda sesión sincrónica, la correspondiente en este caso al módulo número 1, conceptos, legislación y normatividad. Bien, la semana anterior, y es decir, no esta semana inmediatamente anterior, sino hace ya 2 semanas, nosotros desarrollamos el primer encuentro sincrónico del curso, donde pues principalmente hablamos de algunos lineamientos, alguna normatividad importante a tener en cuenta para el desarrollo de la asignatura. Pero el día de hoy ya tenemos un encuentro sincrónico temático. En este caso, este módulo tiene como objetivo aclarar algunos conceptos básicos relacionados con la documentación y los ejercicios de gestión documental, es decir, vamos a aclarar algunos conceptos importantes que dentro del entorno empresarial comúnmente se llegan a identificar como sinónimos, como algo que es lo mismo, como algo que es exactamente igual, pero realmente es importante que nosotros identifiquemos cómo esos conceptos de cierta manera interactúan en el entorno organizacional, pero no son exactamente iguales. Cada uno de ellos se desarrolla con algunas actividades particulares y tienen un foco o tienen un, eh, una actividad puntual por alcanzar. Bien, la agenda para el día de hoy es, en primer lugar, como siempre, realizar una breve presentación de este módulo número 1. Vamos a hablar posteriormente de qué son los documentos o qué es un documento, cómo se manejan los documentos dentro de una empresa, qué es el sistema de gestión documental. Vamos a hablar de algunos conceptos básicos, cómo implementar un sistema de gestión documental, qué es un registro y qué registros de documentos encontramos normalmente. En este momento saludo a Lucila Romero, que la veo conectada en este momento al encuentro sincrónico. Si no estoy mal, tú hace un momento estabas también conmigo en un encuentro sincrónico de otra asignatura, o me equivoco, del aula de procesamiento de la información, si no estoy mal. Bueno, bien, entonces, sí, exacto, sí, no estaba mal, sí te había visto en la otra sesión sincrónica. Bueno, eh, inicialmente entonces, recordemos que este módulo número 1 es el primer apartado de nuestro curso. En total son 3 módulos los que nosotros vamos a abordar en esta asignatura. Esta asignatura tiene una carga eh, de trabajo un poco más alta que las demás, porque en esta aula vamos a tener que desarrollar 3 módulos y 6 actividades en total. Es un poco superior a las asignaturas que son de 2 créditos, que tienen tan solo 2 módulos, y que la carga de actividades va a estar por allí entre las 4 y las 5 actividades por mucho. En este caso sí vamos a tener que desarrollar 6 actividades en total. El módulo 1 se denomina conceptos, legislación y normatividad de documentación. Busca que ustedes puedan identificar los métodos y mecanismos en los cuales se recibe y se despacha documentos en una organización de acuerdo con las políticas organizacionales y normas vigentes que aplican para el tratamiento de información y documentación. Para este módulo número 1 teníamos planeado el desarrollo de 2 actividades. Realmente las 2 actividades ya vencieron. La primera de ellas, conceptos básicos de la documentación. Esa actividad tuvo cierre el pasado lunes 12 de abril a las 8 de la mañana, como es costumbre. En el transcurso de la semana anterior, ustedes recibieron su evaluación y retroalimentación de las actividades que presentaron. Y la actividad número 2 tuvo cierre el día de hoy, despacho de documentos. Esa actividad yo la evalué, si no estoy mal, si no estoy diciendo mentiras, yo la evalué el día de hoy en las horas de la mañana. Fue la primera actividad que yo evalué
del día de hoy, ¿sí? De las que cerraban hoy 19 de abril. Con estas dos actividades ustedes ya tienen un desarrollo del primer 30% del curso. Quienes les fue muy bien en estas dos primeras actividades pues ya tienen un avance de ese primer 30. Quienes no pues deben continuar esforzándose en el desarrollo de los siguientes módulos e incluso quien les haya ido mal en el desarrollo del primer módulo pues aún cuentan con un 60% restante para digamos que nivelar la nota que hayan alcanzado, pero creo que en términos generales hasta el momento les ha ido muy bien. Bueno, a partir ya de hoy tenemos el desarrollo de nuestro módulo número 2 realmente. El día de hoy pues el objetivo es aclarar algunos conceptos básicos, porque si no estoy mal ya la siguiente semana tenemos el desarrollo de la segunda sesión sincrónica. Realmente digamos que se nos ajustó un poco el cronograma de encuentros sincrónicos, en primer lugar debido pues a la gran cantidad, en mi caso, de asignaturas que en este momento estoy impartiendo. Me lleva a que todos los días yo tenga entre 3, en algunas ocasiones hasta 4 encuentros sincrónicos eh, por día, todos los días. Pero también nos ajustó aún más este cronograma de encuentros sincrónicos la Semana Santa. Eso nos retrasó un poco el inicio de las primeras sesiones sincrónicas y ha ajustado y ha llevado a que digamos que se junten el desarrollo de las sesiones sincrónicas tanto del módulo 1 como del módulo 2. Yo incluso el día de mañana ya voy a estar iniciando el desarrollo de sesiones sincrónicas de módulo 2 de algunas asignaturas. Entonces por eso sé que seguramente no tengo claro en este momento la fecha. Voy a verificar para dejar clara esa información del siguiente encuentro sincrónico. No nos vamos a demorar mucho en el desarrollo del encuentro sincrónico del módulo 2. De acuerdo a nuestro plan de formación, el 23, es decir, inclusive esta misma semana, el viernes, tenemos el desarrollo del encuentro sincrónico del módulo 2. Entonces es bastante rápido, ¿no? Bueno, primero que todo debemos aterrizar el concepto de documento, que es el elemento base sobre el cual vamos a desarrollar la temática de nuestro curso. El documento lo podemos definir como el registro de información en cualquier tipo de soporte material, incluidos los informáticos, aquellos que no son tangibles, pero que de todas maneras nos sirve a nosotros para respaldar eh, un acto o hecho solemne, como se menciona aquí más adelante. Esos documentos electrónicos también hacen parte de ese gran espectro de documentos que se manejan, por lo menos dentro de las organizaciones. Producido o recibido por una entidad pública o privada, en razón de sus actividades o funciones que sirve para comprobar o acreditar un hecho específico. Entonces, los documentos son elementos que constantemente hacen parte del entorno organizacional, ya sea documentos físicos, ya sean electrónicos, que de acuerdo a la normatividad que estamos empezando a implementar en nuestro país, nos enfocamos mucho más en el manejo de documentos electrónicos que físicos, ¿no? Los documentos corresponden a un ejercicio natural de las empresas. Debemos entender que esos documentos, en primer lugar, es común que se creen dentro de la organización. Van a existir documentos que se crean constantemente en los procesos de gestión de la compañía. Por ejemplo, un documento sencillo que nosotros encontramos dentro de toda empresa va a ser un registro de trabajo. En cada uno de los procesos de gestión debería encontrarse un registro o un formulario que me permita a mí documentar cuáles son los resultados que se consiguen a partir del desarrollo de ese proceso. Allí vamos a encontrar fácilmente un documento para cada proceso dentro de la compañía y encontraremos una fuente. Cada uno de esos procesos me van a permitir a mí constantemente, todos los días, generar documentos, porque todos los días se desarrollan los procesos y todos los días deberían documentarse los resultados de cada proceso. Entonces allí encontramos una fuente constante de elaboración de documentos dentro de la empresa. Esos documentos fluyen también dentro de el desarrollo de actividades de la organización. Y es que los documentos no solamente se quedan allí
en esa área de trabajo que documenta su accionar, que documenta sus procesos y se almacena y únicamente allí nadie conoce esa información. No, esos documentos fluyen alrededor de las diferentes áreas de trabajo de la compañía, pasan diferentes niveles, son consultados por diferentes áreas, sirven para la construcción de información. Entonces, esa documentación también va a ser un elemento que transita dentro de la empresa y que genera conocimiento dentro de la organización. Entonces no va a ser un elemento que se cree en un área de trabajo o se cree en un área específica de la empresa y se quede allí. No, va a fluir dentro de la organización. Pero más importante aún, van a existir documentos que no se creen dentro de la empresa, sino que sean documentos externos a la organización. Es decir, sean creados por otro elemento, por otro individuo, por otro organismo, e ingresen a la organización y fluyan también de igual manera como los documentos que son creados internamente. Estamos hablando, por ejemplo, de órdenes de compra. Cuando mi empresa recibe una orden de compra y ese documento ingresa a el flujo de actividades de mi organización, o las facturas. Cuando compro materia prima de mis proveedores y esa factura ingresa a mi sistema de trabajo organizacional. Entonces, es una dinámica constante de las organizaciones crear, recibir y hacer uso de los documentos. Por eso es importante que nosotros nos adentremos a lo que es el ejercicio de la gestión de documentos dentro de las empresas. ¿Cómo se manejan precisamente los documentos dentro de las organizaciones? En nuestro país, solamente hasta hace unos pocos años se ha tomado medidas en el asunto. De cierta manera, a partir de algunas directrices establecidas por el Archivo General de la Nación, las organizaciones han tenido lineamientos sobre cómo deben desarrollarse este tipo de ejercicios. De cierta manera, es la motivación para las organizaciones debió haber sido en su momento, o para algunas, porque algunas sí lo han desarrollado, la motivación de manejar adecuadamente los documentos debió nacer a partir de identificar que esos documentos, lo que han desarrollado no es un montón de papeleo que hace estorbo dentro de una empresa, sino que han desarrollado es la documentación de una información que se produce en el ejercicio organizacional y que a partir de esa documentación que se ha manejado allí por medio de estos papeles o por medio de esos documentos, pues yo podré aprovechar esa información que está allí y aprovechar ese conocimiento creado. Bien, pero como lo digo, las organizaciones colombianas tal vez en la necesidad del día a día, tal vez en la necesidad de asignar algunos recursos o dirigir algunos recursos para algunas actividades puntuales, algunas actividades que de por sí podrían demandar mayor urgencia, mayor emergencia, pues no enfocaban muy bien o no tenían la prioridad de enfocar recursos en lo que es el ejercicio o la actividad de manejar los documentos organizacionales. La motivación ahora son precisamente algunos de esos lineamientos, algunas de esas restricciones, algunas de esas exigencias que establece el Archivo General de la Nación para que las organizaciones manejen adecuadamente su documentación. Dentro de las cuales está muy recientemente, ¿no?, los lineamientos que se han dado en el país sobre, por ejemplo, orientar mucho a las empresas a la utilización de documentación electrónica. Eso da un aporte significativo a facilitar el ejercicio de flujo de información, no solamente dentro de las organizaciones, sino entre organizaciones e individuos, y además de eso facilitar los ejercicios de almacenamiento. Bueno, eso también va a depender de cómo precisamente cada organización o cada individuo almacene esa documentación, pero está orientado precisamente a tratar de facilitar ese ejercicio de almacenamiento de los documentos, porque estamos hablando de documentos electrónicos que nosotros podemos organizar fácilmente, podemos gestionar mucho más fácilmente, buscarlos, digamos que de una manera mucho más fácil que si se tratase de documentos en físico. A eso va orientado principalmente este tipo de normatividades, a agilizar mucho lo que es el manejo de esa información que está documentada por medio de acelerar mucho los ejercicios de consulta de la información, algo que realmente no es sencillo y no es rápido cuando estamos hablando de manejo de documentos en físico. La documentación física
Es un elemento que pues genera una afectación medioambiental, obviamente, por hacer uso de papel, hacer uso de documentos físicos. Además de esto, eh, implica también un gasto adicional a las organizaciones y es la utilización de espacios, la utilización de archivos que permitan el almacenamiento de esa documentación y además de contar con un personal que se encargue de la gestión y la adecuación de esos archivos, ¿no? Que es el almacenamiento, agrupación, manejo, ubicación de esos documentos dentro de ese archivo. Obviamente la documentación electrónica también requiere de una inversión. No significa que simplemente la empresa se va a ahorrar el dinero que se gastaba anteriormente en el archivo y que no va a gastar nada en el manejo de documentos electrónicos. La documentación electrónica también tiene un gasto adicional, va a requerir de un esfuerzo de la organización para la inversión en una herramienta tecnológica que permita el almacenamiento y la gestión adecuada de esos documentos electrónicos. Pero digamos que de acuerdo ya a los lineamientos que se han establecido en el archivo general, todo esto va encaminado a que las organizaciones no se queden en el atraso. Las organizaciones actuales y las que aplican este tipo de ejercicios, pues ya entran en una dinámica del mercado, prácticamente eso, una exigencia del mercado que establece que el flujo y manejo de esa documentación es un ejercicio rápido y será algo que las organizaciones que manejen tipo de archivos en físico pues no van a estar preparadas a responder. Por lo tanto, pues hay una dinámica normal de todo ser vivo, adaptarse a las modificaciones del entorno o desaparecer. ¿Bien? Ahora sí, ¿de qué se trata el sistema de gestión documental? Que es ese elemento que les he mencionado con anterioridad, esa herramienta que nos permite a nosotros manejar adecuadamente los diferentes documentos que se utilizan dentro de las empresas y acelerar los ejercicios de análisis, de consulta y de gestión de esos documentos. Un sistema de gestión documental ayuda a las organizaciones a ser más eficientes, a aumentar su productividad y ayudará a prever inconvenientes relacionados con la información y la documentación. Un poco más de lo que les he mencionado con anterioridad. Buscamos acelerar los ejercicios de manejo de información de las compañías y dar respuesta a esos cambios, a esas mutaciones que se presentan en el mercado. Eso básicamente es la necesidad de hoy en día de las organizaciones, responder rápidamente a los cambios del entorno. Esto puede impactar en la reducción de costos de la empresa, no del lado de lo que les mencioné ahorita de dejar de gastar dinero en archivo físico, porque sí se deja de gastar dinero en archivo físico, pero sí puede estar allí incluido en lo que es el ejercicio de manejar papeles en físico, de imprimir documentos y demás. Vamos a evitar que se gaste dinero en esos aspectos que podríamos creer que no es mucho, pero cuando vemos los números que manejan organizaciones en gran escala de manejo de papeleo, de impresión de documentos, nos damos cuenta que es un dinero significativo. Es importante que resaltar que todas las organizaciones son distintas y por lo tanto los sistemas de gestión documental serán distintos en todos los casos. ¿Eso que se traduce? Que el sistema de gestión documental de una empresa no se podría tomar así exactamente igual, sacarlo de esa empresa e implementarlo en otra. Si bien nosotros podemos seguir la metodología de implementación de un sistema, no quiere decir que exista una receta mágica, no quiere decir que exista un diseño en particular que simplemente sea implementarlo y que funcione, porque cada sistema de gestión documental lo que se traduce es en una respuesta a las necesidades de la organización. Es como una fotocopia de la organización. Nos muestra exactamente la realidad de la organización, ese sistema de manejo de documentos, porque nos trata de ilustrar cómo fluye la documentación dentro de la compañía y cómo fluye también el ejercicio de generación de información dentro de la empresa. El sistema de gestión documental entonces está enfocado en tres vertientes principales. La primera de ellas, en generar una eficacia de los procesos. Y es que dentro de la documentación que nosotros construyamos, pues vamos a determinar claramente cuál es la forma adecuada y correcta de ejecutar nuestros procesos de gestión.
Nosotros por medio de los documentos vamos a estandarizar, podemos decirlo de esa manera, aunque creo que lo menciono más adelante, pero lo que nosotros buscamos acá es estandarizar cada proceso de gestión dentro de la compañía, determinar cómo se debe ejecutar ese proceso, qué actividades debe seguir, qué resultados se esperan de cada uno de ellos, para evitar que los trabajadores sigan una ruta particular. Eso es muy común dentro de las empresas. Es común que se desarrollen los ejercicios investigativos, que se realicen los esfuerzos necesarios para determinar cómo debería desarrollarse eh, un proceso en particular, cómo debería desarrollarse un trabajo, y que los trabajadores simplemente por eh, tal vez conocimiento propio, tal vez por experiencias, tal vez por su intuición, no sigan ese procedimiento que ha establecido la organización, sino que sigan el procedimiento que a ellos les parece más oportuno. La documentación en este caso sirve como la prueba para establecer, para que el trabajador sepa que esa es la ruta, que ese es el camino a seguir. Por ejemplo, en mi caso, en el caso de la docencia, como yo les expliqué en la sesión de bienvenida, hay un documento que allí dice, por ejemplo, reglas de la asignatura. Entonces, ese documento me sirve para mí porque me permite asegurar que ustedes tienen allí en ese documento la especificación de las reglas para el desarrollo del curso y evita que en un futuro ustedes ante cualquier tipo de novedad, de circunstancia me digan que tenían total desconocimiento sobre esas reglas porque allí está el documento. Entonces es un comprobante para determinar que ese es el camino o que esa es la ruta a seguir. Lo mismo pasa con los procesos de gestión dentro de las compañías. Si un trabajador no desarrolla el trabajo como se le ha solicitado que debe desarrollarlo y incurre en algún accidente, en algún incidente de trabajo, pues el documento respalda que a él no se le pidió que desarrollase esa actividad, sino que la estaba desarrollando por iniciativa propia. En segundo lugar, ese documento ayuda al aprendizaje, ayuda a la generación de conocimiento. Cuando nosotros documentamos nuestros procesos de gestión, simplemente estamos haciendo uso de la información, plasmándola en un documento para que sirva como elemento de formación. Yo siempre trato de siempre coloco el mismo ejemplo cuando menciono este ítem, y es que yo tuve la experiencia de participar en dos organizaciones, digamos, diferenciadas en este sentido. Una que contaba con un sistema de gestión documental muy robusto, muy estructurado, muy detallado, y otra que no. En la que no tenía sistema de gestión documental, yo llegué a esa nueva empresa, inicié mis actividades, inicié mis labores, y mi capacitación se realizó sentándome al lado de otro trabajador que desarrollaba unas actividades similares y que él en su día a día, pues a medida que iba desarrollando alguna actividad, medianamente me explicara qué era eso y cómo se desarrollaba esa actividad. En cambio, cuando ingresé en la organización que sí contaba con un sistema de gestión documental bastante robusto, pues mis primeros días, prácticamente mi primera semana de trabajo, la desarrollé leyendo los documentos relacionados con mi cargo en particular, leyendo el procedimiento que yo iba a ejecutar, el paso a paso que yo debería tener en cuenta, los diferentes instructivos de trabajo, los procesos con los cuales estaba relacionado. Entonces eso me sirvió a mí como un ejercicio de aprendizaje, porque tenía yo claro, antes de pasar a la práctica, tenía yo claro qué era el ejercicio que iba a desarrollar y tenía un concepto, tenía una visión de todos los elementos que estaban asociados a mi trabajo, no solamente los que podría llegar a enseñarme en su momento la persona con la quien me había sentado en la otra empresa, ¿no? Entonces, un elemento sumamente importante de formación son los documentos también. Nos permiten articular también los procesos de la organización, porque puedo identificar en cada uno de esos documentos cuál es la salida de un proceso que se convierte en la entrada de otro. Entonces facilitar ese ejercicio de articulación de los procesos y más aún si hay algún tipo de interacción documental entre un proceso y otro. Podré tener acceso a la información de primera mano, obviamente. Tengo allí documentada la información. Será dependiendo de un adecuado
manejo, una adecuada gestión de los documentos, la información, si ya está la misma construida, que yo podré hacer uso de ella en el momento que lo requiera. Para el último ítem que se menciona allí, que es la reducción de tiempos en la toma de decisiones. Ya lo mencioné hace algún momento que lo que hoy más requieren las empresas en esta actualidad, en el entorno organizacional, no solamente que nos enfrentamos en los últimos 2 años, sino que nos hemos venido enfrentando desde hace 20 años, es esa dinámica de globalización acelerada, esa dinámica de integración de mercados que siempre ha demandado es la necesidad que las empresas sepan identificar los cambios del entorno y a partir de identificar esos cambios en el entorno responder de manera mucho más oportuna. ¿Bien? Siguiente, el aumento de la productividad. Y es que en el momento en que yo defino a partir del documento cómo se ejecuta cada proceso de gestión, pues obviamente yo estoy definiendo en ese documento la manera mucho más óptima de desarrollarlo, no la más complicada y la que pueda llegar a presentar más errores. No, defino la forma más oportuna de desarrollar ese procedimiento que permita obtener los resultados haciendo uso eficiente de mis recursos. Entonces evitaré que se presenten inconvenientes, evitaré que se presenten errores y evitaré que se presenten obviamente reprocesos. Reduzco la posibilidad de aparición de errores y estandarizo el funcionamiento de cada proceso. Lo mencioné al inicio de la presentación del ítem anterior. Yo lo que voy a hacer es estandarizar el proceso de gestión. Voy a decir cuánto se requiere de materia prima, de insumos para desarrollar el proceso. Voy a establecer el paso a paso que se necesita ejecutar y voy a mencionar también allí dentro del documento cuáles son los resultados finales esperados de ese proceso que se ejecute. Bien. Por último, reducción en los costos. Y es que esta reducción de costos está a partir de la estandarización anteriormente mencionada. Yo allí en la documentación voy a establecer cuánto es el uso adecuado de cada insumo que se necesita dentro del procedimiento y voy a mencionar cuál es el tiempo esperado para la ejecución de cada actividad. Recordemos que junto con lo primero que se menciona, el primer ítem de articular el funcionamiento entre uno y otro proceso, pues vamos a poder reducir el tiempo de gestión entre uno y otro y vamos a poder reducir el tiempo en términos generales del desarrollo de la actividad. Esto se traduce obviamente en costos para la organización. Bien, ahora sí, hay algunos conceptos básicos que se deben tener en cuenta, que es importante aterrizarlos. Yo siempre cuando imparto asignaturas, ya sean de gestión de documentos o de sistema de gestión de calidad, los aterrizo porque me he encontrado a lo largo de la experiencia profesional que tengo, de comentarios de mis estudiantes y además de las diferentes consultorías en las cuales he podido apoyar en este ejercicio académico, me he encontrado precisamente con que esos conceptos llegan a confundirse, llegan a conocerse o identificarse como sinónimos, cuando es sumamente importante que ustedes desde su perspectiva como administradores conozcan y entiendan la diferencia que existe entre un concepto y otro. Inicialmente, entonces, permítanme un minuto por favor. Bien, el primero de ellos, obviamente el que más nos importa en nuestro curso, la gestión documental. La gestión documental es el conjunto de actividades que permiten coordinar y controlar los aspectos relacionados con la creación, recepción, organización, almacenamiento, preservación, acceso y difusión de documentos. Es decir, todas las actividades que están relacionadas con el manejo, gestión de los documentos que interactúan dentro de la empresa. Todas las actividades que estén orientadas al manejo de documentos. No solamente almacenarlo, no,
a conocer cómo fluyen dentro de la compañía, en qué apartados de la compañía se crean documentos, qué pasan con esos documentos, a dónde van, de dónde la organización también recibe documentos, cómo se manejan esos documentos que ingresan de la compañía o de otras compañías que ingresan a la mía y a dónde van a llegar a parar, ¿no? Es todo el manejo, la gestión total que se realiza respecto a los documentos que interactúan dentro de la empresa. ¿Bien? Segundo, la gestión de información. Será el conjunto de actividades relacionadas con la obtención de la información, su precio, el tiempo de recuperación y el lugar donde se va a almacenar. Y es que nosotros ya contamos con elementos básicos que es precisamente la documentación. La documentación, en el caso físico, es un papel que está allí, ¿no? Y en el caso electrónico va a ser un archivo que está allí. Pero para transformarla en información debe analizarse esos documentos. Eh, la documentación nos sirve como base precisamente para manejar adecuadamente la información, pero es el mecanismo, no es el fin, ¿no? En este caso, el manejo de información estará dado a partir de la construcción de la misma y de gestionar adecuadamente los recursos para almacenar esa información y ponerla a disposición en los momentos en que la empresa sí lo requiera. Bien. Tercero, gestión del conocimiento. Ese es el último eslabón de nuestra cadena. Primero vamos en la documentación que nos permite pues tener allí las bases para la construcción de información. La construimos la información, la ponemos a disposición de la empresa y cuando nosotros hacemos uso de esa información estamos aprovechando los elementos que anteriormente se mencionaron. Yo siempre menciono que de nada sirve que yo desarrolle esfuerzos para documentar los datos que se producen en mi empresa, para documentar esa información, eh, para gestionar los documentos de manera eficiente, para utilizar herramientas para gestionar la información. Si yo todo eso lo hago y lo que termino haciendo es almacenando y almacenando y almacenando información y nunca la utilizo. Debe utilizarse esa información para tomar decisiones de manera oportuna cuando la empresa lo requiere, decisiones que obviamente están encaminadas a beneficiar a la empresa, a mostrar la realidad de la organización, a tomar decisiones de acuerdo a la realidad y al diagnóstico efectivo de la empresa. Y cuando nosotros realizamos ese tipo de ejercicios estamos generando conocimiento. ¿Bien? Últimos tres conceptos relacionados. La gestión de archivos. Y la gestión de archivos lleva a confundirse en muchas ocasiones con la gestión documental, porque se cree que un archivo y los documentos del archivo es lo mismo. No. Hace un momento y al inicio de la sesión les dije, no solamente se trata de gestionar los documentos en el archivo, la gestión documental va más allá, va a identificar, como lo dije, dónde se crean los documentos, cómo fluyen dentro de la empresa, los documentos que ingresan, los documentos que salen. La gestión de archivos se preocupa por actividades que estén orientadas a la preservación y difusión y acceso de los documentos en el archivo. Cómo se maneja la documentación dentro del archivo y cómo se va a manejar el archivo que tiene la empresa. Cómo se distribuye, cómo se va a organizar, en qué apartados se van a dejar cierto tipo de documentos, cómo se hace la ubicación de esos documentos dentro del archivo y demás. Pero únicamente dentro del archivo. Gestión de contenidos. La gestión de contenidos normalmente va acompañada de una herramienta web. Básicamente lo que busca es tener un acceso fácil para información que se ofrece tanto a clientes externos como internos. De cara a los clientes internos encontramos la intranet. En muchas organizaciones se cuenta con esa herramienta donde se ofrece información interna de la compañía, donde por ejemplo en algunos casos está el sistema de gestión documental, donde los trabajadores pueden acceder a esos documentos de manera rápida, sencilla, conocer sus instructivos de trabajo, por ejemplo, o van a poder acceder a algunas herramientas tecnológicas que faciliten la generación de certificados laborales, desprendibles de nómina, además, bueno, son simplemente algunos módulos que nosotros normalmente podríamos encontrar dentro de una intranet. Y página web para cliente externo, para ofrecer otro tipo de información que nos interesa que ellos conozcan, como por ejemplo podría ser nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores, a qué nos dedicamos, los productos que ofrecemos para darnos a conocer. Por último encontramos la gestión de calidad, y este es un concepto que llega a confundirse mucho con la gestión documental, se llegan a entender como sinónimos en muchas ocasiones.
La gestión de calidad son el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en aspectos de procedimientos de calidad de los servicios y productos. La gestión de calidad será ese conjunto de actividades que estén orientadas a desarrollar funciones de calidad dentro de la empresa. Si bien la gestión de calidad se puede apoyar en los documentos, porque para poder desarrollar esas actividades de calidad se necesita de los elementos que hace un momento les mencioné, la eficiencia en el proceso, esa documentación para el aprendizaje, la reducción de costos, bueno, todo eso. ¿Se puede apoyar en los documentos para desarrollar esas actividades? Claro que sí, y estaremos encontrando allí una afinidad en el desarrollo de esos resultados, de esas funciones, pero no es el fondo particular de cada uno de ellos. Son beneficios que se traducen a partir de un desarrollo adecuado de trabajo, pero no es el fin de cada uno de ellos. Cada uno de ellos, como lo podemos observar, tiene unas actividades puntuales que si bien todos pueden manejar o todos pueden actuar y deberían actuar de manera conjunta y articulada, cada uno tiene su labor particular. Bien. En pantalla ustedes están viendo la estructura de, de generación de conocimiento dentro de la empresa. Como lo dije hace un momento, hay una primera base que es la gestión de la información, la generación de información que constantemente se produce dentro de las empresas. Después está la gestión documental. La gestión documental me permite a mí documentar esos diferentes datos, documentar esa diferente información que se produce dentro de la compañía, y después cuando yo utilizo esa documentación analizo la información de manera conjunta teniendo en cuenta el contexto en el cual se produjo y demás, pues podré estar generando conocimiento que me sirve a mí para elaborar estrategias importantes para la empresa o para tomar decisiones decisivas para el futuro de la organización. Hay tres tipos de información que normalmente ustedes van a poder encontrar en el contexto organizacional: la ambiental, la interna, que es el resultado generalmente de los procesos de gestión, es decir, esa documentación, perdón, esa información que comúnmente se documenta para mmm, demostrar, para determinar los resultados que se alcanzan en cada proceso. Y la información corporativa, que hace algún momento les mencioné, en la gestión de contenidos, que normalmente es la información que tratamos de hacer llegar a nuestros clientes o a los actores externos de la organización. Bien, ¿qué ventajas tiene la implementación del sistema de gestión documental? Creo que ya hemos abordado eh, esto mismo con anterioridad, pero no está de más recordarlo, ¿no? Reducir la necesidad de manipular documentos en papel. Ya pues lo hablé con anterioridad, ya no tendremos ese gasto en manejo de papel, en impresiones, sino que lo haremos digitalmente. Reducir el costo de proceso de creación y manejo de documentos, porque obviamente vamos a centralizar todo esto en lo posible en un sistema de información que nos permita desarrollar ese ejercicio mucho más rápido. Vamos a reducir costos de operaciones y de mantenimiento. Ya no requeriremos de un gran espacio, de una gran bodega para el archivo, sino que todo esto lo vamos a manejar en la nube, que no nos requiere de, posiblemente sí, un arrendamiento de la nube, no va a requerir de un arrendamiento físico que nos va a demandar la necesidad de un conjunto de trabajadores que se encarguen de vigilar ese espacio, un conjunto de trabajadores que se encarguen de gestionar también eficientemente ese espacio. Vamos a poder articular los procesos de gestión, vamos a asegurar el uso eficiente de los recursos, vamos a poder reutilizar la información que se produce dentro de la compañía, vamos a acelerar el flujo de información a partir de manejar adecuadamente nuestra documentación, vamos a documentar las actuaciones de la empresa en dado caso esto, por si la organización requiere de algún resultado, si la organización requiere de algún elemento comprobante, como lo dije hace algún momento, y es un ejemplo muy sencillo y claro. En dado caso que se presente un incidente de trabajo, si el trabajador no estaba desarrollando las actividades de acuerdo a lo que se tenía establecido en la norma, en el documento de trabajo, pues simplemente esa responsabilidad deja de ser de la organización y pasa directamente al trabajador. Esto se ve mucho en los trabajos de riesgo, ¿no? Aquellos trabajos que se requiere algún tipo de manipulación de
elementos protectores o elementos de seguridad. Lo vi en mi formación académica y en mi proceso profesional, donde pude evidenciar documentos en este tipo de empresas. Son documentos realmente robustos, documentos que tratan de no dejar que nada se escape, precisamente porque buscan blindarse ante posibles inconvenientes que presenten por causa de, podría llamarse, responsabilidad del trabajador por no desarrollar su trabajo como se le está demandando. Y nos permite asegurar una preservación histórica. Y es que cuando nosotros manejamos documentos en físico, eh, solamente podemos asegurar la preservación de esos documentos por un periodo de tiempo particular, ¿sí? Porque sencillamente ya no se alcanza el espacio para manejar más esos documentos. Cuando ya lleva un tiempo de tal vez 2 años, un documento dentro del archivo de documentos de una empresa pasa a archivo muerto o a su eliminación, porque simplemente ya no habrá ningún otro espacio donde más manejar documentación en físico. En cambio, la documentación electrónica, pues creemos que podría denominarse que infinitamente nosotros vamos a tener la capacidad de almacenar, almacenar, almacenar y almacenar documentos. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla el ejercicio de implementación de un sistema de gestión documental? Existen muchas metodologías. Yo el día de hoy les traigo una metodología de 7 etapas. Es una metodología muy completa. Cuando yo trato de presentar metodologías, porque en varias asignaturas me toca el ejercicio, en algunos casos, por ejemplo, con el que compartimos con Lucila de la asignatura de procesamiento de la información, allí explico una metodología de implementación de un sistema de información. En otra asignatura de tecnologías de la información también explico cómo se desarrolla el ejercicio de implementación de una tecnología de la información, en este caso de un sistema de gestión documental. Trato de que en las metodologías que yo explique o las que me intereso más por investigar son aquellas que abarcan un espectro mucho mayor, es decir, aquellas metodologías que van desde un ejercicio previo de validación de requerimientos hasta el ejercicio posterior que busca evaluar cómo se desarrolló el ejercicio, qué resultados se consiguieron. Hay otras metodologías que simplemente se limitan al ejercicio puntual de implementar, a las necesidades básicas de, de las actividades puntuales de la implementación, pero me parece mucho más completa aquellas que abarcan un espectro mucho más completo, desde una etapa previa de validación de requerimientos hasta una etapa siguiente o posterior de evaluación de resultados. Esta metodología, perdón, que me adelanté, se desarrollan 7 etapas principales. Una primera etapa de marcar responsabilidades. En esa etapa de marcar responsabilidades básicamente se busca establecer un equipo de trabajo que lidere el ejercicio de implementación. No quiere decir que sea el único responsable, va a liderar el ejercicio de implementación de la herramienta. Serán ellos los encargados de liderar los ejercicios de validación de requerimientos, posteriormente de validación de alternativas para implementar herramientas dentro de la compañía. Serán los encargados de constantemente validar si se está siguiendo el camino correcto, si es necesario desarrollar e implementar algún tipo de acción correctiva que permita mejorar esos resultados. Pero de cierta manera son los encargados de liderar el ejercicio, más no los directamente responsables de sus resultados. Los resultados están a cargo de absolutamente toda la organización. Segundo, establecer políticas de gestión documental. Esto de cara a que se muten o se cambien los procesos que actualmente se vienen manejando dentro de la compañía. Es decir, si actualmente nosotros estamos acostumbrados a un proceso en el cual yo manejo un documento en físico, dirigencio ese documento y lo paso a otra área de trabajo, pues tendría que yo entrar a validar si efectivamente cada proceso realizó su modificación, si él mismo integró la herramienta o el nuevo sistema de gestión documental a su actividad diaria. Cuando yo implemento una política dentro de la estructura documental que tienen las organizaciones y que vamos a ver más adelante en nuestro curso, en la cabeza de esa pirámide están las políticas. Las políticas están por encima de los procesos y de los procedimientos. Entonces, cuando yo establezco una política de gestión documental,
estoy asegurando que absolutamente todos los procedimientos deben cambiarse a futuro para que cumplan con esa política. Puede que inmediatamente no se haga, pero esto me va a generar la obligación que esos procedimientos se tengan que modificar y que en el momento de su ejecución se tengan que cumplir, porque la política una vez salga debe cumplirse por parte de todos los niveles de la organización. ¿Bien? Tercera etapa, crear herramientas asociadas al sistema de gestión documental. Esto también va a facilitar el ejercicio del despliegue del sistema. Herramientas como son el mapa de documentos, el cronograma de conservación de documentos, el perfil de acceso a información por parte de cada trabajador. Esas son herramientas que facilitan el despliegue del sistema y que van a facilitar su articulación con la estructura procedimental que tiene la empresa. La automatización del proceso corresponde a la implementación de una herramienta tecnológica que facilite el ejercicio de desarrollo de la actividad, es decir, la herramienta tecnológica en la cual va a estar basado el sistema. Básicamente esa herramienta tecnológica me va a permitir a mí almacenar, gestionar los documentos que se manejaban anteriormente en físico, que ahora los vamos a manejar en esa nueva herramienta. Luego la etapa número 5, la implementación del sistema. Serán todas las actividades necesarias para asegurarse que el sistema se acople a la organización. Vamos a necesitar cambios estructurales en la herramienta, procedimentales, pero pues básicamente lo que buscamos acá es que el uso de la herramienta tecnológica se vuelva parte del día a día de la empresa o de los procesos de gestión. Vamos a realizar en sexto lugar actividades de formación en torno al sistema. Lo que buscamos acá principalmente es que los individuos se acostumbren a la utilización de esa herramienta, se capaciten en el uso de la misma, porque obviamente venimos de hacer uso de tal vez un manejo físico de documentos y ahora requerimos que en cualquier tipo de actividad se integre la utilización de una nueva herramienta tecnológica, lo que obviamente puede llegar a dificultar el ejercicio, pero se busca principalmente es que se acople esa herramienta tecnológica al día a día de los trabajadores. Y por último, realizamos las actividades de control y seguimiento del proyecto, donde buscamos evaluar los resultados que se han conseguido en torno a la implementación de la herramienta. Esta metodología especifica puntualmente eso. Ese control y seguimiento no hace referencia a qué resultados ha conseguido la compañía a partir de la implementación del sistema, sino puntualmente qué resultados se han conseguido en torno a lo que nosotros tenemos presupuestado de la implementación de la herramienta tecnológica. Bien. Bueno, por último, y esto muy rápidamente para poder finalizar nuestro encuentro sincrónico del día de hoy, voy a mencionar registro. Es un concepto importante que lo vamos a ver más adelante en nuestro curso, pero que hace parte de la estructura documental que tienen las compañías. El registro generalmente es un documento que se utiliza dentro de las organizaciones para demostrar los resultados alcanzados por parte de los procesos de gestión. Comúnmente la estructura documental describe que hay una primera cabeza que son los procedimientos que se ejecutan dentro de las empresas. Cada uno de esos procesos contiene una serie de procedimientos que se desarrollan para que el mismo se pueda conseguir. Dentro de cada uno de esos procedimientos habrá algunos instructivos de trabajo y demás, pero para cada procedimiento va a existir un formato que permite documentar los resultados que se consiguen en cada procedimiento. Cuando esos resultados se documentan en ese formato, esos formatos se convierten en registros. Cuando ya tenemos allí registrado precisamente los resultados que se alcanzó en cada proceso de gestión. De cierta manera, ese registro se va a convertir en el histórico de resultados que tiene la compañía día a día. De cierta manera, es la información que se produce constantemente dentro de la organización. Partamos de que las organizaciones siempre se generan, siempre se produce información dentro de cada proceso de gestión y lo que me va a permitir a mí el registro es documentar esa información que constantemente, como lo he dicho, se produce día a día dentro de la empresa. Bien. Por último,
quiero mencionar algunos registros que normalmente se pueden encontrar en el entorno organizacional y que están regidos bajo el registro general. La carta comercial, que corresponde al acta NTC 3393, el memorando, que tiene su denominación tal cual en la acta NTC Memo, el acta organizacional, que tiene su registro en el acta NTC 3394, el informe, que tiene su registro en el acta NTC 3558, y la circular, que tiene su acta en el registro NTC 3394. Bien, mis estimados estudiosos, esta es toda la presentación que yo tenía preparada para el día de hoy. Al finalizar, solamente algunas recomendaciones importantes antes de que ustedes desarrollen la presentación de su evaluación, su próxima evaluación. Al igual, en la siguiente sesión sincrónica también voy a hacer mención de algunas conclusiones importantes a tener en cuenta. En primer lugar, recuerden que el sistema de gestión documental ayuda a las organizaciones a aumentar su eficiencia y su productividad y a reducir costos también. El sistema de gestión documental está compuesto por otro tipo de conceptos con los cuales se relaciona, como la gestión documental, la gestión de información, la gestión de conocimiento, la gestión de archivos y la gestión de calidad. La información dentro de una organización puede ser ambiental, interna y corporativa. Y el mapa de documentos, que es una de las herramientas que se crea para la implementación del sistema de gestión documental, es un inventario, ese mapa de documentos, de absolutamente todos los documentos que se utilizan dentro de la organización, demostrando su valor y sus principales características. Bien. Bueno, quiero dar el espacio a Lucila por si tienes algún comentario, alguna duda, alguna inquietud. Este es el momento para que la presentes. You are now muted. You are now unmuted. Vale, Lucila, muchísimas gracias por tu respuesta, por tu participación. Para los demás estudiosos del curso, si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, recuerden que me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo trataré de responderles en la mayor brevedad posible. Esa respuesta, entiéndanme que depende de la dinámica académica y laboral que yo tenga en ese momento, pero yo siempre trataré de responderles a ustedes el mismo día, o bueno, en la mayor brevedad posible que, como lo he dicho, me permita la dinámica académica. Sin más, les deseo una feliz semana. Nos encontramos nuevamente el día viernes, si no estoy mal, para el desarrollo de nuestra siguiente sesión sincrónica. Muchísimas gracias y hasta la siguiente oportunidad. Hasta pronto. You are currently the only